Un saludo muy especial a todas esas pastoras bellas y hermosas de CCN San Carlos. Y en esta oportunidad, voy a participar con ustedes en este encuentro de pastoras, compartiéndoles una palabra. Le envío mis saludos a la pastora Génesis de CCN San Carlos, una hija a quien amo muchísimo, también a Janet, que quiso ofrecerles esta sorpresa de poder yo estar a la distancia y por este medio virtual con ustedes. Y un saludo a todas las que están reunidas. Sé que es una oportunidad maravillosa para afianzar los lazos de amistad, pero también para afianzarnos en la visión y en el llamado que Dios tiene para nosotras como mujeres del reino de Dios. Y así que las felicito por esta iniciativa, que ya tienen tiempo haciéndolo y continúen haciéndolo. Y voy a pasarle esta idea a las discípulas de Valencia para que ellas también lo hagan, lo copien y lo multipliquen. Y quiero no hacerlo muy largo porque yo sé que a veces el tiempo por este medio es muy valioso. Quiero compartirles una palabra que se llama soy de multiplicación. Amén. Voy a leer Génesis capítulo 1 del 27 al 28, algo que ya ustedes conocen muy bien porque es una palabra que se ha predicado mucho sobre cómo Dios hizo al hombre, a la mujer y cómo nos hizo como personas capaces de multiplicarnos. Y es lo que vamos a hablar ahora, soy de multiplicación. Génesis 1, 27-28 dice así: y creó Dios al hombre, a su imagen e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces la visión que Dios nos entregó y la razón por la cual nosotros existimos tiene que ver con la multiplicación. Dios le dijo que entonces con su bendición ellos debían fructificar y multiplicarse. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a extender un reino. En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús vino a extender un reino, a establecer un reino. El Espíritu Santo nos fue dado para la multiplicación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo, porque cuando Jesús comenzó su ministerio, dice Lucas capítulo 4, verso 18, que el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y eso habla de predicar un evangelio, las buenas noticias de salvación. Todo eso lo podemos hacer y podemos ser de multiplicación porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo, porque fuimos creados para la multiplicación. Y tercero, porque debemos multiplicarnos, porque si no damos fruto en el reino, corremos el riesgo de ser echados fuera. O sea, Dios audita nuestras vidas y Él va a buscar frutos en nuestras vidas. Y si no damos fruto, también corremos el riesgo de ser quedados o echados fuera. En Marcos 21:43, la palabra dice que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca fruto de él. Miren esta palabra tan fuerte. Por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de él. Eso significa que se nos quita el privilegio de ser parte de los protagonistas y se les entrega a la gente que da fruto. Entonces la palabra en Juan 15:2 dice lo mismo, la misma idea. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Por eso nosotros tenemos que repetir y decir que somos de multiplicación, que venimos a extender un reino, como Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, que tenemos al Espíritu Santo que se nos fue dado para multiplicarnos. Por eso el Señor dijo: el Espíritu Santo está sobre mí, por lo tanto voy a dar buenas nuevas, voy a dar buenas noticias. Y tercero, corremos el riesgo de, si no nos multiplicamos, seamos echados fuera, quitados, apartados. Y eso no es la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué Dios nos manda a multiplicarnos? Es una gran pregunta. Y hay varias razones por las que Dios nos manda a multiplicarnos. En primer lugar, porque su reino no es de este mundo, sino que el reino hay que establecerlo. El reino de los cielos ha llegado, el reino de Dios no pertenece a este mundo, ha venido para tomarlo todo. Por eso Dios necesita la multiplicación. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Quiere decir entonces que se tiene que producir una invasión del reino de Dios en este mundo. Es decir, debemos llenarlo todo. Por eso el mandato de Dios es predicar el evangelio del reino, es decir, ser un anunciante de la nueva vida de Cristo Jesús.
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es el mandato del Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de Dios no pertenece a este mundo. Por eso Dios nos manda multiplicarnos. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, que Dios nos manda a multiplicarnos porque tenemos que hacer extender un reino que no es de este mundo, un reino con otros principios, un reino con otros valores, un reino donde Dios es rey, donde el reino de Dios establece paz, justicia, gozo, y esa es la voluntad de Dios. Lo segundo, ¿por qué debemos multiplicarnos? Porque es la única manera de tener dominio y transformación, es la única manera, es multiplicándonos, es creciendo, es siendo multitudes. Éxodo 23:30 dice la palabra: poco a poco los echaré de tu presencia hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Dios desea conquistar este mundo, Dios desea establecer su reino en este mundo, pero necesita que la iglesia, que somos portadores de la verdad, nos multipliquemos, que seamos más los que predicamos la verdad, que seamos más los que enseñamos los principios que la maldad, y literalmente como efecto balanza, el reino de Dios se va a ir incrementando y el reino de las tinieblas va a ir decreciendo. Es la única manera de que tengamos dominio, de que podamos luchar contra todo lo que hoy está siendo descubierto, operando en las naciones, agendas antifamilia, agendas pro aborto, agendas para legalizar lo incorrecto, y es la única manera es teniendo dominio por multiplicación. Por eso le dijo, hasta que se multipliquen y entonces tomen posesión de la tierra. ¿Por qué tenemos que multiplicarnos? Porque multiplicarnos es la forma como nosotras, los hijos de Dios, y ustedes y nosotras las mujeres, vamos a desarrollar lo que realmente somos y lo que tenemos, lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. A cada una de nosotras Dios nos dio talentos, dones, nos dio habilidades, Dios nos dio de su gracia, dice que de gracia recibimos, dad de gracia. Dios nos redimió, rompió ataduras en nuestras vidas, veníamos del pecado, veníamos de una vida pasada sin sentido, sin fruto. El Señor rompió ligaduras de impiedad que controlaban nuestras vidas. Dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos dio vida por medio de Jesucristo. No solamente eso, Dios nos ubicó en el reino del amado Hijo, nos trasladó y en ese reino nos hizo primicias. Todo lo que Dios hizo por nosotros. En Colosenses dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo y para ponerle la guinda a la torta nos entregó el Espíritu Santo, nos dio de su poder, nos dio de su gracia, nos dio de su unción para ser efectivos. Y cuando nosotros utilizamos todo esto que Dios nos ha entregado, entonces empezamos a crecer en el llamado y en el propósito de Dios para nuestra vida. Si no nos multiplicamos, si no salimos a ganar personas, si no nos disponemos a orar por otros, si no nos hacemos padres responsables de una nueva criatura que está viniendo al reino, los dones, los talentos, la gracia, el ser redimidos, el ser transformados y ser primicias, no valdría de nada, porque todo eso Dios lo depositó en nuestras vidas para que su reino se manifieste, y en esa medida vamos a ir creciendo nosotras también, desarrollando todo lo que somos en Dios. Por eso tenemos que creer que yo y tú y todas somos lo que Dios ha dicho que nosotros somos. ¿Por qué tenemos que multiplicarnos? Cuarto punto, porque eso es parte de nuestra naturaleza. Por eso cuando Dios creó a Adán y a Eva, les entregó la capacidad de multiplicación. El nuevo hombre creado en Cristo Jesús es alimentado por la vida espiritual. Y ese nuevo hombre que está en nosotros, esa nueva vida espiritual, desea lo que Dios desea, es parte de nuestra naturaleza. Y Dios desea crecimiento, Dios desea multiplicación. Entonces dentro de cada una de nosotras tiene que haber esa nueva naturaleza creciendo, manifestándose, dando fruto en todo. Dice la palabra que los que son de la carne pensarán en las cosas de la carne, pero que los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu pensarán. Quiere decir que para nosotros y la nueva naturaleza que hay en nosotros tiene que ser parte de nuestros deseos, el crecer, el multiplicarnos. Es decir, la esterilidad debe ser rechazada en nuestras vidas. El no tener frutos debe ser rechazado en nuestras vidas. Frutos numéricos, frutos de madurez de carácter, frutos de relaciones, frutos financieros. Eso tiene que ser
ser rechazado, eso no es parte de nuestra naturaleza. Y parte de nuestra naturaleza en Dios es tener visiones, tener sueños, es crecer en el propósito de Dios. La palabra dice en Hechos que en los postreros días el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, y nosotras hemos recibido al Espíritu Santo, y por causa del Espíritu Santo en nosotras vamos a profetizar, vamos a tener sueños, vamos a tener visiones. La misma palabra de Joel que se repite en Hechos capítulo 2, porque eso es parte de nuestra naturaleza. Dentro de nuestra naturaleza no hay esterilidad, dentro de nuestra naturaleza no hay estancamiento, dentro de nuestra naturaleza en Cristo Jesús redimidos hay multiplicación. Por eso nosotras, tú y yo, somos de multiplicación. Ahora, hay mucha resistencia a la multiplicación, hay mucha resistencia a manifestar lo que el reino de Dios desea, lo que el Señor ha establecido para nuestra vida y lo que es parte de nuestra naturaleza. Hay resistencia a la multiplicación. Siempre las grandes visiones han tenido resistencias. Siempre. Por ejemplo, Sara, ella tuvo resistencia para multiplicarse. Usted conoce la historia de Sara, fue estéril. De igual manera fue Rebeca, de igual manera fue Ana. La misma mamá de Sansón, ella era estéril. Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, también era estéril. Y hoy día, cada una de estas mujeres representan a la iglesia, son figuras de la iglesia. Hoy día la iglesia sigue sufriendo de esterilidad y de falta de multiplicación y de fructificación permanente. Hoy día la iglesia carece de crecimiento, la gente se resiste, la gente rechaza el ser de multiplicación, no lo entienden, no lo ven, no se les revela. Entonces existen grandes enemigos que tenemos que combatir, que quieren atentar contra lo que somos, porque somos de multiplicación. Primero, el primer enemigo que te voy a hablar se llama circunstancias. La palabra circunstancia viene de la palabra circular y circo. Es decir, cuando usted va a un circo, usted se da cuenta que el círculo es redondo. Cuando usted está en un círculo o va al circo también, todas son palabras derivadas de, es algo redondo, es algo cíclico, significa circuncisión, que es algo circular, significa alrededor. Y circunstancia viene de la segunda parte, tancia, tiene que ver con estar, tiene que ver con estar parado, colocado, estacionado. Quiere decir que las circunstancias lo que buscan es que tú te mantengas en círculo dando vueltas, pero que tú no avances para ningún lado. Eso es lo que significa la palabra circunstancia. Estar girando alrededor de algo, pero que no te permita avance. Por eso las circunstancias son enemigas de nuestra multiplicación. Y todos los llamados a la multiplicación tenemos que aprender a romper aquellas cosas que nos mantienen unidos a las circunstancias, que nos alejan de la vida de multiplicación. Génesis capítulo 15, verso 5, Dios le habló a Abraham y le dice: mira los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Él dice que lo sacó del lugar donde estaba, que lo llevó a un lugar espacioso para que él pudiera ver los cielos. Me imagino que lo colocó en un lugar alto, en un lugar amplio, para que él pudiera tener una visión diferente, porque las circunstancias te van a quitar visión, sino que te van a hacer ver todo de forma circular. Comienzas aquí, das la vuelta y terminas en el mismo punto. Por eso las circunstancias te desenfocan, te roban el tiempo, te roban la fuerza, te roban los deseos. Por eso la palabra dice que el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el espíritu es vida y paz, porque las circunstancias literalmente te van alejando cada vez más de tu propósito, de la acción y del lugar donde tú debes estar. Las circunstancias se convierten a ti en un espectador, y es lo que hacemos cuando vamos a un circo. Tú estás sentado en las graderías y estás observando un show, te conviertes en un espectador y no en un visionario. Por eso Dios sacó a Abraham y le dijo: mira, porque el espectador simplemente es un consumidor, mientras que el visionario es un innovador, es un creativo. Entonces el Señor nos necesita no enfocados en circunstancias. Por eso las circunstancias son enemigas de nuestra multiplicación, porque nos hacen ver el problema, porque solamente vemos la situación, porque perdemos la visión, perdemos el propósito y perdemos la acción. Y la visión es necesaria para la multiplicación, porque la visión es dada por Dios para tu espíritu, para que se te revele, y por medio de la visión tú te pones en contacto con Dios, porque Dios es un Dios visionario que le habla en visión al hombre, que le habla en sueños, y ese es el lenguaje de Dios para nuestras vidas.
vida. Por eso las circunstancias vienen para alejarnos de tener una vida de amplitud, de ver, de visionar, sino siempre viendo lo mismo, y te va robando tu don creativo, te va robando tu don visionario, tu don innovador. Entonces ese es nuestro primer enemigo que tenemos que combatir, se llama circunstancia. El segundo enemigo, porque ya nosotros identificamos que somos de multiplicación, que tenemos una naturaleza de multiplicación, que se nos fue dado todas las cosas para multiplicarnos, pero tenemos que enfrentar estos enemigos. El segundo se llama inmadurez. La multiplicación es un llamado al compromiso, a ser responsable de otros, a ser padres de otros, que se llaman hoy hijos discípulos. Ana, por ejemplo, se amargaba y lloraba y se irritaba porque todas las señales de una persona inmadura que actúa bajo impulsos y bajo deseo, lo encontramos en Ana. Ana lloraba porque no podía multiplicarse. En Gálatas capítulo 5 habla de todos los deseos de la carne, la inmadurez que está rodeada de deseos de la carne. Raquel competía con Lea y había contienda y celos entre ellas. Esas son manifestaciones de la carne y no de una vida espiritual, de gente inmadura. La gente que se mueve por la carne, por los deseos de la carne, por impulsos, son gente que actúa en inmadurez. Finalmente, Raquel competía con Lea, y aunque tuvieron hijos, ese espíritu de celo y de contienda se extendió a la siguiente generación y terminaron vendiendo sus hermanos a su hermano José, y todos conocemos esta historia. Entonces la inmadurez comienza desde la inmadurez espiritual. Dice la palabra que los frutos del Espíritu, que son mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, todos esos frutos del Espíritu vienen desde adentro, desde el Espíritu, para que se manifiesten en nuestro carácter, para que se manifiesten en nuestra vida cotidiana. La mansedumbre, la paciencia, la templanza, la bondad, son los frutos del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, son frutos del Espíritu, pero que comienzan desde el Espíritu, pero que luego tienen que afectar nuestro carácter, tienen que afectar nuestra vida. Dice que la palabra es que los que son del Espíritu han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Eso dice la palabra. Finalmente, los frutos del Espíritu tienen que tomar tus emociones, tienen que tomar tus deseos, tienen que transformar tus sueños. Esto es lo que se llama el recrear del nuevo hombre en nosotros. Por eso la inmadurez que muchas veces nosotros vemos en los líderes, en el liderazgo, en la iglesia, es porque no hay manifestación de los frutos del Espíritu, porque aunque vengamos con inmadurez en nuestra vida pasada, esa es nuestra vieja naturaleza, en Dios somos recreados, y al ser recreados empiezan a ser en nosotros una nueva naturaleza según Cristo Jesús, llena de gozo, llena de paz. ¿Y eso dónde viene? ¿Dónde se manifiestan los frutos del Espíritu? En nuestro carácter, en nuestro carácter. La madurez nos hace personas susceptibles, nos hace personas víctimas, nos hace personas que le abren puertas a las tinieblas, porque al tener todo eso a la luz, ¿verdad?, nos hace gente abiertas a todas las concupiscencias de la carne. Dice Gálatas capítulo 3, tan insensatos sois que habiendo comenzado por el Espíritu ahora acaban por la carne, por inmadurez, porque no había frutos en ellos manifestados del Espíritu. Como nuestro destino es la multiplicación, el Espíritu Santo en nosotros nos llevará por un proceso para nuestro crecimiento, para nuestro perfeccionamiento y para nuestra madurez. Son esos procesos divinos para producir mucho fruto. Son esos procesos en donde el Señor tiene que depurarnos, tiene que ir transformándonos. Por eso aquellos procesos en donde tenemos que desarrollar la paciencia, en donde tenemos que aprender a desarrollar amor, en donde tenemos que aprender a desarrollar la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe. Y esos procesos que Dios nos guía es para desarrollar nuestra madurez, para salir de un nivel a un nuevo nivel, a ser personas espirituales dominadas por la vida espiritual, donde confesemos la palabra, donde seamos gente estables, no siendo llevadas por toda doctrina, por todo sentimiento, no personas emocionales, emocionalistas, guiadas por las emociones. Oseas capítulo 2 dice la palabra, verso 4, por eso voy a seducirla y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y haré del valle de Acor, significaba valle de muerte, una puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, como en los días de su subida de la tierra de Egipto. Habla Dios de un proceso.
En 2 Corintios 4:17 dice, pues esta leve tribulación momentánea produce, fíjense el resultado del proceso, está la palabra produce, el resultado de las situaciones que nosotros vivimos, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y en Juan 12:24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, el segundo enemigo que tenemos que vencer se llama inmadurez. Para eso tenemos los procesos de Dios, la guía del Espíritu Santo, tenemos el proceso formativo en el reino de Dios que nos van a ir, que van a ir trabajando desde adentro, desde nuestra vida espiritual, para luego transformar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y todo nuestro ser. Amén. El tercer enemigo que debemos combatir se llama ataduras y ligaduras de maldad. Cuando un líder viene al reino de Dios, todos sabemos que sucede un traslado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo. Eso lo dice en Colosenses 1:23. Sin embargo, las tinieblas van a intentar por todos los medios mantener el control en la vida de ese líder. Entonces, legalmente ahora somos de Dios, pero las tinieblas van a utilizar las artimañas para sujetar e impedir que el propósito de Dios en la vida de esa persona se cumpla. Dejarán las tinieblas puntos de contactos en el Hijo de Dios que les permita activarlo y volverlo a su pasado. Eso es lo que buscan las tinieblas. Recuerdos del pasado, relaciones incorrectas, condenación, acusación, son las maneras como las tinieblas van a buscar detener al Hijo de Dios que está destinado para la multiplicación a través de ataduras y ligaduras de maldad. Entonces, cuando vemos el carácter, tiene que ver con nosotros, con cosas que no hemos trabajado en Dios, pero cuando tiene que ver con las tinieblas, vemos ataduras, recuerdos del pasado, situaciones que lo vuelven atrás, acusación, condenación. El diablo buscará excitar en ese líder la ley del pecado que está en su carne a través de códigos sutiles e inesperados, sensaciones carnales, visitaciones, opresiones demoníacas. Y cuando un líder está más influenciado por las tinieblas que por el Espíritu Santo, entonces va a responder más rápido a un llamado de la carne que a un llamado del Espíritu de Dios. Por eso usted ve el líder que se resiste, pero que está dispuesto a la rumba, a los chismes, a la crítica, a cuestionar la palabra, porque está más inclinado, está más influenciado por las tinieblas que por la vida espiritual. Señores y chicas que me están escuchando, nuestro vientre reproductor, si nosotros aceptamos los códigos de las tinieblas, nuestro vientre reproductor automáticamente, ese hijo discípulo que está más inclinado para las cosas de las tinieblas, automáticamente es bloqueado por las tinieblas, porque está incubando no el sueño de Dios, no la visión de Dios, sino pecado y muerte. Lucas 11:35 dice, cuidado, pues no sea que la luz que hay en ti no sea luz. Cuidado, sino que esa luz sea tinieblas. Santiago 1:15 dice, entonces las pasiones, después que han concebido, dan a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Cuidado. Entonces lo normal es que la luz venza a las tinieblas. Eso es lo normal, que la luz que hay en nosotros siga creciendo de tal manera que venza a las tinieblas. Dice que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no dominan la luz. En primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, el llamado de Dios es a caminar en una completa y total libertad, dando fruto en abundancia, siendo padres y madres de generaciones y venciendo al mal con el bien. Eso es lo que dice Gálatas 5:3, que para esto fuimos llamados. Un líder nunca debe olvidar de dónde Dios lo sacó, para que la gracia de Dios siempre esté fluyendo, pero debe cortar toda ligadura con su pasado. Podemos recordar de donde Dios nos sacó, pero debemos cortar toda ligadura con el pasado, hacer morir y nacer algo nuevo, diferente y glorioso, morir a los deseos engañosos de la carne y clavar todos esos deseos engañosos en la cruz. Por eso el valor de negarnos a nosotros y hacer que la vida de Dios fluya en nosotros. Recuerda, la semilla, una vez sembrada, debe morir para que se multiplique y dé algo grande y glorioso. Ese es un tercer enemigo que debemos vencer para la multiplicación. Y con esto quiero terminar. A todas las chicas que me están escuchando, debe ser una portadora de la visión. El arca era cargada por los
hombros de los sacerdotes. Ellos cargaban el arca de la presencia de Dios en sus hombros. Los sacerdotes cargaban el arca. Cuando David colocó el arca de la presencia en unos carros guiados por bueyes, dice que esa arca estaba mal guiada porque no era la manera de guiarla. Cuando Usías tocó el carruaje que chocó con una piedra, él murió. Porque el arca que habla de la presencia de Dios debe estar sobre los hombros de los sacerdotes, que somos tú y yo, llamadas a portar una visión. Y Dios decidió morar en nuestros corazones y que sean los hombres quienes porten su presencia. La visión se depositó en tu corazón y en mi corazón para que la llevemos y para que por medio de ella tú te expandas y te haga alguien con destino y con propósito. Y esta visión se llama multiplicación, se llama multitudes, se llama transformación, se llama gente, se llama familias, se llama empresa. Y la visión comienza en ti. Si tú la recibes, comienza en ti. Si tú la crees, comienza en ti. Tú la vas a aportar, la vas a cuidar como Obed-Edom, pero luego esa misma visión te va a bendecir y te va a expandir. Y esa visión se llama gente. Por eso Jesús vino por gente. Isaías 55:1 dice: llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Cuando tú tienes gente es porque Dios te ha honrado. La visión se llama gente y tu destino es multiplicación, crecimiento, fructificación, es ganar. Ese es nuestro destino, que se cumpla la palabra que Dios le dio a Abraham: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Recibe esta palabra: y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 17, 5, 7 dice: y no se llamará más Abraham, sin la H intercalada, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente, y te multiplicaré en gran manera, y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. La visión que tú y yo portamos, la visión por la cual tú y yo estamos en el reino, se llama multiplicación. Para eso estamos en el reino de Dios, para serle útil al Señor, para que el reino de Dios se extienda, para que le ganemos personas al Señor, para que seamos gente de dar frutos y fruto en abundancia, para que el Señor nos honre con gente, para que cada día muera en nosotros lo que no tiene que ver con la multiplicación y crezca esa mujer espiritual, esa mujer que ama a Dios, que tiene la visión de Dios no solamente sobre sus hombros, sino dentro de su corazón, que donde quiera que tú estés, lleves esa visión, que seas luz, que la luz que está en ti disipe todas las tinieblas, y que la iglesia en este tiempo se levante como una iglesia gloriosa, poderosa, como una iglesia que controle, que domine y que transforme los aires de una familia, de una ciudad y del mundo entero. Y quiero bendecirte, quiero orar por ti, quiero orar por tu vida, quiero darles una palabra de bendición a todas ustedes que me están escuchando y decirles que este es el tiempo de nuestra mayor multiplicación, que este es el tiempo de llegar mucho más lejos, que este es el tiempo donde yo sé que las compuertas van a ser abiertas para que alcancemos a miles de personas para el Señor y se cumple la palabra de aquellos hombres profetas que vieron 1 millón, 1.000 millones de personas congregadas, convertidas al Señor. Todo lo que hemos estado recibiendo en este tiempo, este es nuestro mejor tiempo. Es el tiempo del gran aceleramiento, es el tiempo del gran avivamiento, es el tiempo del gran despertar, es el tiempo donde la esterilidad de la iglesia va a ser exterminada, donde los grandes enemigos llamados circunstancia, llamado inmadurez en el liderazgo, llamado ataques de las tinieblas, ligaduras de maldad son rotos, y donde vamos a ser liberadas para alcanzar todo aquello que Dios nos ha hablado: gente, finanzas, empresas, familias. Vamos a hacer oración todas juntas en este momento. Padre eterno, en este momento, Señor, yo oro por tus hijas, Señor, que están viendo, Señor, este video, y que a través de estas palabras
palabra, Señor, ha podido llegar, Señor, la palabra a sus corazones, Señor. Yo las bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro que ellas son de multiplicación, que su esencia, su naturaleza, su llamado y su propósito es ser una gran nación, como tú le dijiste a Abraham. Tú sacaste a Abraham y le mostraste las multitudes, Señor, que podamos tener una visión de multitudes, Señor, que podamos ver las miles y miles de personas que tú, Señor, estás trayendo en este tiempo al reino de Dios. Bendigo sus vidas y declaro en el nombre de Jesús expansión, crecimiento, Señor, apertura, aumento, frutos en abundancia, crecimiento en todas las áreas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro esta palabra sobre ellas y las bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, chicas, ya el video ha sido un poquito largo. Las bendigo, las amo, que disfruten de todo lo que han preparado y me complace mucho estar en este momento con ustedes por este medio. Les envío mis bendiciones, mis cariños, mis saludos. Las amo, las quiero a todas. Recuerden que están en el Presbiterio Región del Centro. Así que bueno, las bendigo y las amo con todo mi corazón. Chao.